Como ya aprendieron en seminarios anteriores, la célula se define como la mínima unidad estructural y funcional que forma parte de todo ser vivo. De la propia definición se desprende entonces la importancia de conocer la estructura de la célula y cómo la misma se relaciona con la función que va a tener ésta en la vida del organismo del que forma parte. Todo organismo está formado por células que son procariotas o eucariotas. La principal diferencia entre ambas consiste en que la procariota carece de compartimentalización y por ende no posee un núcleo definido, mientras que la eucariota presenta diferentes compartimentos en su interior dados por las organelas membranosas, entre las que se destaca el núcleo por ser la más prominente. En estas células se destacan tres estructuras esenciales que se comparten entre ellas. Una es la membrana plasmática. Esta estructura está formada por lípidos, proteínas e hidratos de carbono, y como pueden ver en los esquemas, delimita el interior del exterior celular. Sepan que además de la que se presenta a simple vista, la membrana plasmática cumple otras funciones fundamentales para la vida celular que van a estudiar más adelante. La otra estructura que presentan ambas células es el ADN como material genético. Este es el que va a permitir la transmisión de los caracteres de la célula a su descendencia y además posee la información para dirigir la actividad de la célula a lo largo de su vida. La tercera estructura en común son los ribosomas. Estos están formados por proteínas y ácidos ribonucleicos, específicamente ARN ribosomal, que conforman las dos subunidades que los constituyen y son los encargados de la síntesis de proteínas, que, como recordarán de las clases anteriores, son las biomoléculas que van a permitir a la célula ejercer la mayor parte de sus funciones. Los detalles en relación a la composición y el funcionamiento de todos estos elementos los van a estar estudiando en profundidad a lo largo de la materia. En general, la célula procariota resulta más simple y más pequeña que la eucariota, y como podrán recordar de estudiarlo en clases anteriores, conforma los organismos unicelulares que son miembros del reino Monera, siendo el ejemplo más familiar las bacterias. En cuanto a la organización estructural de la célula procariota, podemos decir que ésta está rodeada por una pared celular, que es una estructura rígida formada por polisacáridos y péptidos, cuya función es otorgar protección y resistencia mecánica a la célula. También es responsable de su forma, y en el caso de las bacterias, uno de los componentes de su pared celular es el péptido glicano. Su presencia, en mayor o menor medida, permite la clasificación de las mismas en gram positivas y gram negativas. Esta clasificación tiene fines diagnósticos y la vamos a estudiar más adelante. Por debajo de la pared, la célula procariota presenta la membrana plasmática, que describimos anteriormente. El interior de la célula procariota se denomina protoplasma y contiene los ribosomas, que en el caso de la célula procariota son de tipo 70S. En el protoplasma de la célula, específicamente en una región denominada nucleoide, se halla su material genético, que en el caso de la célula procariota está formado por una única molécula circular de ADN no asociado a histonas. También puede presentar material genético adicional disperso por el protoplasma, denominado plásmidos, que codifican para diferentes proteínas que requiere la célula para vivir y en algunos casos son capaces de otorgar a las bacterias que los portan resistencia a ciertos antibióticos. Finalmente, algunas células procariotas pueden presentar las estructuras denominadas cápsula, pilus y flagelo. La cápsula tiene una composición mucosa y le permite a las bacterias unirse entre sí u a otros sustratos. El pilus o pili también está relacionado con la adhesión a superficies y en el caso del denominado pili sexual permite la transferencia de plásmidos entre bacterias. Por su parte, el flagelo, que puede o no estar presente, otorga movilidad a la célula. Por su parte, la célula eucariota es más grande y compleja que la procariota. Puede conformar organismos uni- o pluricelulares que pueden pertenecer a diferentes reinos. En todos los casos presentan características generales en común, como la presencia de un citoesqueleto y una serie de organelas membranosas en su citoplasma.
El citoesqueleto es una red dinámica de filamentos proteicos que incluye microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Le da forma a la célula, permite su movimiento y participa en el transporte intracelular y en la división celular. Por su parte, una organela es una estructura interna y especializada dentro de la célula que cumple funciones específicas necesarias para el funcionamiento, la supervivencia y la reproducción celular. Puede estar rodeada por una membrana en el caso de las organelas membranosas o carecer de ella en el caso de las no membranosas. Las organelas membranosas de las células son el núcleo, que es el compartimento donde se encuentra el ADN, que se presenta de forma lineal en vez de circular como en procariotas. El núcleo está rodeado por la envoltura nuclear, una doble membrana perforada por poros nucleares que regulan el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. La función principal del núcleo es almacenar la información genética y coordinar la síntesis de ARN. Dentro del núcleo se halla el nucleolo, que es una región densa no delimitada por membrana, y su función principal es la producción y ensamblaje de las subunidades de los ribosomas. La región que va desde la envoltura nuclear hasta la membrana plasmática se denomina citoplasma. Este contiene diversas organelas que están rodeadas por una matriz gelatinosa denominada citosol. Este corresponde al medio acuoso intracelular, donde ocurre buena parte de las reacciones metabólicas que se dan en la célula. Otras de las organelas contenidas en el citoplasma son el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El rugoso consiste en una red de sacos aplanados cubiertos por ribosomas en su superficie externa. Este está implicado en la síntesis y en el procesamiento inicial de proteínas que serán secretadas, insertadas en membranas o dirigidas a otras organelas. Por su parte, el retículo endoplasmático liso está formado por túbulos sin ribosomas adheridos. Este participa en la síntesis de lípidos, en la detoxificación de compuestos y en el almacenamiento de calcio. El aparato de Golgi consta de una serie de sacos aplanados rodeados por membranas que se denominan cisternas. Esta organela se encarga de modificar, clasificar y enviar proteínas y lípidos a su destino final dentro o fuera de la célula. Las mitocondrias son organelas rodeadas por una doble membrana, donde la interna forma pliegues llamados crestas. Son responsables de la producción de ATP mediante la respiración celular aeróbica. También participan en la regulación de la muerte celular y otras funciones metabólicas. Los lisosomas son vesículas esféricas que contienen enzimas hidrolíticas. Su función es degradar materiales que ingresan a la célula o bien que provienen del propio citoplasma, como pueden ser organelas dañadas o envejecidas. Los lisosomas son característicos de las células animales, aunque en vegetales esta función puede ser realizada por la vacuola. Los peroxisomas consisten en vesículas que contienen enzimas oxidativas. Estas están involucradas en la degradación de ácidos grasos y en la neutralización del peróxido de hidrógeno, que es una sustancia tóxica que se genera en la célula como subproducto de su metabolismo. Finalmente, en el citoplasma de la célula eucariota también podemos hallar ribosomas de tipo 80S. Estos constan de dos subunidades riboproteicas y pueden considerarse organelas no membranosas de la célula. El esquema que les mostré y describí en las diapositivas anteriores y también el que les muestro en esta diapositiva corresponde estrictamente a una célula del reino Animalia o célula animal, la cual comparte muchas estructuras con la célula vegetal o del reino Plantae. Sin embargo, hay algunas estructuras que son exclusivas de cada tipo celular. La célula vegetal, por ejemplo, posee una gran vacuola central. Esta vacuola está rodeada por una membrana llamada tonoplasto y su función es almacenar agua, iones, metabolitos y productos de desecho. Además, participa en el mantenimiento de la turgencia de la célula, en la degradación de sustancias y en la defensa celular. Su
Su función digestiva puede ser comparable a la de los lisosomas de las células animales de los que hablamos anteriormente. Si bien la célula animal puede presentar vacuolas, estas son más pequeñas y en general hay varias en lugar de solo una. En la célula vegetal también encontramos cloroplastos, que son organelas rodeadas por una doble membrana y contienen su propio ADN. En su interior se encuentran los pilacoides, que son estructuras que albergan la clorofila. Los cloroplastos son responsables de la fotosíntesis, que es un proceso mediante el cual la energía solar se convierte en energía química que queda almacenada en compuestos orgánicos. Esto es lo que le permite a los organismos que poseen cloroplastos ser autótrofos. A diferencia del animal, la célula vegetal presenta una pared celular, que es una estructura rígida, externa a la membrana plasmática y que en el caso de la célula vegetal está compuesta principalmente por celulosa. La pared celular proporciona forma, soporte mecánico y protección a la célula y en su longitud presenta plasmodesmos, que son conductos por donde se comunican unas células con otras. Por su parte, la célula animal presenta un centríolo, que es en donde los microtúbulos del citoesqueleto se nuclean y organizan. La célula vegetal también posee un organizador de microtúbulos, pero distinto al centríolo. Además, algunas células animales presentan flagelos o cilios que se hallan asociados al movimiento de las células en sí o bien al de diferentes sustancias en torno a ellas. Una vez más, les comento que los detalles en relación a la composición y el funcionamiento de todos estos elementos los van a estar estudiando en profundidad a lo largo de la materia. También estudiaron en clases anteriores que podemos hallar organismos eucariotas uni- o pluricelulares. Muchos eucariotas son organismos unicelulares, que al igual que las bacterias, se componen de una única célula capaz de replicarse. Los eucariotas más simples son las levaduras y pertenecen al reino Fungi. Las levaduras son lógicamente más complejas que las bacterias, que son procariotas, pero mucho más pequeñas y simples que las células animales o vegetales. Cabe destacar que al igual que las bacterias y células vegetales, las levaduras presentan pared celular, en este caso compuesta principalmente por quitina. Conforme los organismos se complejizaron, fueron transicionando a la pluricelularidad. Por ejemplo, existen algas que presentan tanto especies unicelulares denominadas microalgas, solo visibles al microscopio, y especies multicelulares en las macroalgas que, como se puede apreciar en las fotos, son visibles a simple vista. También existen amebas consideradas amebas sociales que ciclan entre los estados uni- y pluricelular de acuerdo a las condiciones del ambiente y disponibilidad de alimento. En condiciones de escasez de alimento se agrupan formando una estructura multicelular llamada pseudoplasmodio. La división del trabajo en las células de los organismos multicelulares simples dio lugar luego a la complejidad y diversidad observadas en los múltiples tipos de células que componen los organismos multicelulares más complejos. Así, las células de los mismos están especializadas para realizar funciones específicas, esenciales para la supervivencia del organismo en su conjunto. El cuerpo humano, por ejemplo, está compuesto por más de 200 tipos de células diferentes, consideradas generalmente como componentes de los 5 tipos principales de tejidos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, la sangre, el tejido nervioso y el tejido muscular.